Me pongo a pensar que muchas cosas que el enemigo maquinó contra mi vida en este año para hacerme mal. Y me pongo a deleitarme en el Señor al pensar que todo el mal que el enemigo trató de hacerme, el Señor lo transformó en bien. Al igual que José, cuando sus hermanos se rebelaron contra él, le hicieron cuantas cosas pudieron hacer para hacerle daño, no sabiendo que todo lo que ellos hicieron contra la vida de José, Dios lo usó para el bien de José. Cuando usted ama a Dios, sirve a Dios, busca a Dios, reconoce a Dios, todo el mal que te hacen contra ti, maquinan contra ti, aleluya, hacen trampa contra ti, Dios lo va a transformar, lo va a voltear a tu favor. Yo no tenía una pesadilla en la noche, era cuando yo me cansaba, pero caía rendida a dormir, era de que yo no... Es decir, que siempre, desde los 6 años, siempre tenía pesadillas Siempre. y desde ahí empezó el temor, siempre empezó la ansiedad, empezó el miedo. Desde los 6 años, ¿hasta qué edad? Realmente acá en este país, hasta acá me trajo el Señor, donde yo pude venir a sentir o a conocer el poder que Dios tiene. Ya había un plan, un propósito. Ya había un plan, un propósito. Entonces, pasaron situaciones en mi casa, en mi familia, que yo puedo decir que son sobresalientes. Por ejemplo, situaciones con mi hermana, la que es menor que yo. Ella entraba en un sueño profundo y ella empezaba a decir así: papá, no dejes que una señora de velo negro me lleve. Entonces, mi papá ya estaba muerto y mi abuela, la mamá de él, también ya había fallecido. Y cuando ella despertaba de esa situación, ella despertaba normal, como que si nada le había pasado. No recordaba lo que decía en el sueño. Y por mucho que yo intentara, o sea, me acostaba a dormirme, cuando llegaba la noche, para mí era que dejaba todas las luces encendidas del cuarto. Iluminado todo, dejaba la tele encendida, la luz encendida, hasta el teléfono encendido con la... Sí, ya había aceptado a Cristo, ¿ves? Sí, pero yo me fui a vivir a un lugar donde una familia era católica. Okay. Entonces, ellos iban a la iglesia todos los domingos regularmente y yo los acompañaba. Okay. Los acompañaba no porque, o sea, yo en mi corazón estaba de que... No compartían la misma fe, pero los acompañaba siempre porque ahí estaba viviendo. Sí, los acompañaba porque ahí estaba viviendo, pero mi corazón, o sea, no sentía esa paz, esa tranquilidad, o sea, no sentía nada de que por ir o sentarme o escuchar, no cambiaba lo que en mi corazón había. Claro. Entonces pasó esa etapa de mi vida, a lo cual yo había ido a otras iglesias cristianas también, pero yo no había sentido eso especial que yo sentí cuando llegué. Y empecé a asistir, me bauticé, acepté a Cristo. Cuando yo acepté al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, o me reconcilié, una de las primeras cosas que Dios hizo fue llevarme a la escena cuando yo estaba niña. Sí. Cuando yo estaba de 5 años. Yo me vi ahí y vi a mi papá muerto. O sea, fue como una sanidad interior de mi corazón que el Señor hizo. Cuando yo pude ver que un espacio así se abría en el cielo. Porque de ver todo eso oscuro, cuando yo cerraba mis ojos, pude ver una lucecita que se iba abriendo así, iba entrando, rompiendo esa oscuridad. Y es bien tremendo porque cuando yo pasé, me dice: hermana, pase, vamos a orar por usted. Sean todos bienvenidos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Janet Villavicencio. Para mí es un gusto estar aquí esta tarde y presentar el podcast de Iglesia Nueva Jerusalén. Con nosotros tenemos a nuestra hermana Sandra Álvarez, quien nos va a compartir su testimonio. Pero antes, quiero invitarlos a todos los que no se congregan o quieren asistir a visitarnos a nuestra Iglesia Nueva Jerusalén. Estamos en la 117 Dr. Pat Riverhead, Nueva York, 11901. Nuestros servicios son los días martes, son servicios de oración de 7:30.
El día sábado tenemos cultos familiares a las 7:30 y el día domingo nuestros cultos evangelísticos a las 10 de la mañana. Bueno, queremos darle las gracias a la hermana por tomarse su tiempo y poder compartir con nosotros lo que Dios le ha puesto en su corazón. Ella nos va a hablar acerca de su vida y cómo Dios ha venido obrando y ayudándole hasta el día de hoy. Bienvenida, hermana Sandra. Es un gusto tenerla y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Mi nombre es Sandra Álvarez y es un gusto para mí estar acá en esta hora. Y voy a hablar de lo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Y que sea para edificación de las vidas, que sea el Señor tomando control y tocando corazones. Gracias, hermana. Sí, usted nos va a contar, estamos hablando antes de la entrevista un poquito sobre su vida y me mencionaba fuera de cámaras acerca de que usted recuerda desde que tenía 6 años de edad. Entonces, desde ahí nos va a contar cómo Dios ha venido transformando su vida y cómo ha venido de bendición en bendición. Los micrófonos son suyos, hermana. Amén. Sí, yo a mis 5 años de edad yo recuerdo de que mi vida fue marcada. Yo perdí a mi padre. A raíz de eso, a él lo asesinaron, dejando a mi familia desamparada. Somos 8 hermanos. Mi mamá estaba embarazada de la última. Y fue muy doloroso ese proceso porque para mí, en lo personal, me marcó mi vida definitivamente. Y trayendo mucho dolor, mucha tristeza, amargura. Pero entonces a raíz de eso pasaron muchas cosas en mi vida de las que yo puedo hablar. Por ejemplo, una de las cosas era de que yo recuerdo a mi padre siempre decía que nos instruyó en decirnos: la verdad es Cristo. Si un día Amén. buscan a Dios, busquen, vayan, congréguense en una iglesia cristiana. Esa es una de las cosas de que yo recuerdo de mi padre. Y a raíz de eso pasaron muchas cosas. Yo fui creciendo con mucha discriminación, mucha burla, mucho odio, mucho rencor a nuestro alrededor sin recibir apoyo. Entonces, yo recuerdo que también íbamos mis abuelos. Mi abuelo él había pertenecido desde pequeño, había sido instruido en la iglesia Los Amigos. Entonces, todos los domingos ellos hacían servicios, escuela dominical en lo que era la casa de él. Y nosotros asistíamos regularmente los domingos para compartir y todo eso, escuchar. Y era muy bonito. Y nosotros crecimos así sin el apoyo, por ejemplo, recibiendo ese cariño, esa cercanía con los abuelos por parte de papá. Esa era la única figura paterna que tenía en ese momento. Sí, esa era la única figura. Ya en dado caso, mi mamá lo que optó por hacer fue, como los asesinos de mi papá habían quedado ahí, entonces ella optó por mandar a mi hermano mayor acá a Estados Unidos, lo cual fue muy difícil, y él fue la persona de que nos aportó económicamente. Sostenían, era el único sostén que tenían de su familia. Era el único sostén que nos aportaba económicamente a la familia, y doy gloria a Dios, doy gracias a Dios por la vida de él, porque eso para mí fue como un padre. Claro. Y entonces fui creciendo, ¿verdad? Pero en lo espiritual yo sentía de que no tenía esa cobertura. En lo espiritual yo sentía que no tenía esa protección. Porque yo fui creciendo, yo recuerdo que con miedos, angustia, ya sea por la noche, y llegó el tiempo de que yo recuerdo tenía muchas pesadillas. Uh-huh. La primera vez que yo recuerdo, mi mamá me mandó a comprar a la tienda, yo le dije a mi mamá: yo no puedo ir porque yo vi sombras, o sea, de día. ¿De día? ¿Eso pasó en el día? De día. Esa fue la primera vez que a mí me quedó en mi mente, de que no se me olvida. Y yo le dije: mamá, no, yo no puedo ir a comprar. Y no puedo ir porque vivía como a 15 minutos de la aldea y todo era montaña en aquel momento. Usted vivía en Guatemala, ¿verdad? Sí, ¿Qué aldea es de Guatemala? Yo vivía en Aldea La Ceibita, Morales y Zabal, Ok. Guatemala. Entonces,
nosotros vivíamos aislados de la aldea. Éramos como 3 casas que vivían casi como en la montaña. A las afueras de las aldeas. Sí. Oh, Entonces, y yo recuerdo que le dije eso a mi mami optó y me pegó. sí, sí. Y entonces de ahí en adelante yo fui experimentando eso como pesadillas. Yo escuchaba ruidos, escuchaba voces a medianoche. Y ya cuando fui creciendo, yo lo que hacía era de que escuchaba y eran como las 3, 4 de la mañana y yo corría a hablarle a mi mami. Y yo le decía, mami, ¿escuchó lo mismo que yo? Y ella me decía, no, yo no escuché nada. Entonces me dijo en una ocasión, me dijo ella, si vuelves a tener algo así, cubrite con la sangre de Cristo. Si la sangre de Cristo tiene poder y te vas a dormir. Sí, amén. Y ¿Qué edad tenía, hermana, usted cuando estaba sucediendo esos eventos? sí, eso fue como, le digo que empecé desde los 6 años, en el transcurso los tenía casi consecutivamente. La única vez que yo recuerdo que realmente yo no tenía una pesadilla en la noche era cuando yo me cansaba, pero caía rendida a dormir, era de que yo no... Es decir, que siempre, desde los 6 años, siempre tenía pesadillas y Siempre. desde ahí empezó el temor, siempre empezó la ansiedad, empezó el miedo. ¿Desde los 6 años hasta qué edad? Realmente acá en este país, hasta acá me trajo el Señor donde yo pude venir a sentir o a conocer el poder que Dios tiene, el poder que realmente tiene, no decir de conocerlo, sino o sea, de Experimentarlo, conocerlo, ajá, de vivirlo. y de vivir lo que es el poder de Dios y de verlo así tan de cerca en mi vida, hacia a los 23 años. En Guatemala sí se congregaba a veces que con sus abuelos en los domingos que hacían servicios en la casa de su abuelo paterno y después de eso sí asistió a una iglesia en Guatemala. Sí, ellos hacían ese servicio, pero ellos tenían de que ellos, bueno, no recuerdo yo, pero no evangelizaban. Entonces, No hacían el llamado. ajá, entonces yo recuerdo de que acudí a una iglesia que fue por parte de mi tío, él nos llevaba en una bicicleta que tenía y entonces era la iglesia de la profecía. Entonces ahí fue donde ya cuando yo fui creciendo a los 15 años, mi deseo era asistir a la iglesia, mi deseo era buscar de Dios Sí. y de bautizarme. Yo ahí acepté al Señor, pero como por las cosas de que cuando uno ya entra, el pecado le revela a la vida de uno o abre puertas, es muy difícil que el Señor pueda obrar a su totalidad realmente. Claro. Entonces, iba regularmente, más sin embargo yo digo, tenía la intención de hacer mi vida, de cuando hacía las cosas, las hacía con buenas intenciones, pero al final de todo, los resultados que yo obtenía de las decisiones o de las decisiones que yo tomaba eran negativas, totalmente. El resultado era negativo. Nunca había un resultado como positivo Claro, es que en mi vida. a veces lo que sucede es que pensamos que estamos haciendo las cosas con buenas intenciones, pero no son las que Dios quiere para nosotros. Y a veces eso pasa que, como decía Pablo, cuando quiero hacer lo bueno no lo hago, sino que hago lo malo que está dentro de mí por nuestra naturaleza de pecado, que siempre somos arrastrados a hacer lo que no queremos hacer. Sí, yo recuerdo de que incluso cuando yo iba creciendo, ¿verdad? Por cada cosa mala que yo hacía, yo siento y puedo decir de que el Espíritu Santo marcó mi vida porque me redarguía de pecado. Entonces yo empezaba a llorar y yo decía, pero ¿por qué? Yo no entiendo qué está pasando con mi vida. No lo podía entender. Pero ya ahora hoy puedo decir que el Espíritu Santo había marcado mi vida, pienso yo de no sé a qué edad, pero ya me había marcado. Claro, ya había un plan, un propósito. Ya había un plan, un propósito. Entonces pasaron situaciones en mi casa, en mi familia, que yo puedo decir que son sobresalientes. Por ejemplo, situaciones con mi hermana, la que es menor que yo. Ella entraba en un sueño profundo y ella empezaba a decir así, papá, no dejes que una señora de velo negro me lleve. Entonces, mi papá ya estaba muerto
mi abuela, la mamá de él, también ya había fallecido. Y cuando ella despertaba de esa situación, ella despertaba normal, como que si nada le había pasado. No recordaba lo que decía en el sueño. Y pasó así, en 2 ocasiones pasó. Ahí llegó una ocasión donde ella entró en ese sueño y ella empezaba a decir lo mismo. En esa ocasión mi mamá me mandó a llamar al abuelo, que era el que siempre pasaba leyendo la Biblia. Y lo mandó a llamar y nosotros esperábamos que él fuera, que lo hiciera una oración, que por toda la familia. Más sin embargo, no fue así. Él llegó, ella estando en ese sueño, ella le dijo, yo veo detrás de usted unos ojos rojos. Pero le dijo, acérquese, que yo lo quiero abrazar. Él se acercó, la abrazó y le dijo, yo a usted lo quiero mucho. Cuando le dijo ella sí, él correspondió al abrazo, no dijo nada. Y ella volvió entonces y mi mamá tenía un frasco de agua de 7 espíritus que le llaman allá, no sé, tienen tradiciones, costumbres. Sí. Entonces ella agarró un poco en su mano y vino y se la dejó ir en el cuerpo a ella. Al pasar esto, el cuerpo de ella se empezó como a poner rojo, como que se estaba quemando, como que se le hubiera echado agua caliente o cualquier otra cosa. Y entonces ella empezó a decirme con una voz muy quebrantada y me decía, Sandra, me quemaste. Y yo estaba parada a la par de ella y para mí pues yo decía, ¿y ahora qué hago? Porque mi corazón estaba de que le había hecho daño, ¿no? Pero no, en sí no había sido yo, sino que había sido mi mamá. Entonces yo estaba con la Biblia y yo lo que hice fue que empecé a leer el Salmo 91. Al yo empezar a leer el Salmo 91 y terminé de leer el Salmo 91, lo que ella la había como tomado, por decir así, la dejó. Y entonces volvió ella en sí y normal, como que si nada había pasado. Otra vez no recordaba qué había sucedido. No recordaba absolutamente nada que había ¿Qué edad pasado. tenía su hermana en ese entonces? Ella tenía como unos 13 años, creo, 13 años. Por así. Y entonces pasaron esas situaciones en mi vida, esos y siguió el transcurso de mi vida. Yo seguí el transcurso de mi vida, seguí estudiando, quería desempeñarme, fui a estudiar a otro lugar, me apoyaron, recibí mucho apoyo de personas. Y en lo que es mi rendimiento personal, no podía desenvolverme, no podía como salir de esa como esa pesadilla, digo yo, de que yo me sentía emocionalmente. Siempre se sentía emocionalmente con miedo, siempre se sentía que alguien la perseguía, siempre tenía esos pensamientos, siempre vivía así como de niña, que con pesadillas y que le evitaban como desarrollarse a nivel académico, a nivel secular. Sí, en lo personal yo me quería desarrollar, pero en lo que era me sentía como con depresión. Mi vida estaba como decaída totalmente, me sentía como en un hoyo, como cuando uno se siente en un hoyo y miras todo a tu alrededor de que no hay nada, está todo vacío. Sí, que no había como oportunidad, como ¿por qué estoy en esta situación? O vale la pena esforzarme, o será que no vale la pena. Sí, yo veía a otras personas, decía yo, ¿por qué otras personas no les cuesta tanto sobresalir o tener amistades o desenvolverse con las demás personas? Y yo para mí sentía algo que era imposible. Incluso me habían apoyado, o sea, con un trabajo y yo en el trabajo yo siempre, o sea, mi estado de ánimo estaba demasiado bajo. Y por mucho que yo intentara, o sea, me acostaba a dormirme, cuando llegaba la noche, para mí era que dejaba todas las luces encendidas del cuarto. Iluminado todo, dejaba la tele encendida, la luz encendida, hasta el teléfono encendido con la... Sí, porque... Y me dormía cuando ya el sueño llegaba hasta que ya no lo soportaba más. Entonces...
Y cuando me dormía, entraba a las pesadillas. Recuerdo que una vez me quedé dormida, incluso yo sentí que yo veía como unas manos negras llegaban y me agarraban de la mano y me empezaban a jalar. Sí. Sí, yo veía literalmente las manos y lo único con lo que yo sentía, porque no podía hablar, no podía moverme, no podía, solamente con el pensamiento. Yo decía en el pensamiento, la sangre de Cristo tiene poder, y solamente así era como eso se iba Claro. y yo volvía en sí. ¿Qué edad tenía, hermana? Y estaba ahí como en los 18, 19 años. Ella había aceptado a Cristo, pues. Sí, pero yo me fui a vivir a un lugar donde una familia era católica. Ok. Entonces, ellos iban a la iglesia todos los domingos regularmente y yo los acompañaba. Ok. Los acompañaba no porque, o sea, yo en mi corazón estaba de que no compartían la misma fe, pero los acompañaba siempre porque ahí estaba viviendo. sí, los acompañaba porque ahí estaba viviendo, pero mi corazón, o sea, no sentía eso, esa paz, esa tranquilidad, o sea, no Claro. sentía nada de que por ir o sentarme o escuchar, Ajá. no cambiaba lo que en mi corazón había. Claro. Entonces pasó esa etapa de mi vida. También en una ocasión estuve a punto de morirme envenenada. A mí ¿Cómo? me daba... ¿Usted se intentó quitar la vida o fue un accidente? No, puedo decir que fue un accidente, por decir así, a mí me daba demasiado fiebre, me daba gripe, me daba dolores de cabeza, yo qué sé, pero todo que le pasaba Enferma. enferma. Entonces, esa ocasión mi mamá me dice, ya existe algo que le llaman, pasaba antes un señor y le pasaba pinchando el dedo, sacando la sangre, que no recuerdo el nombre de cómo se llamaba eso, pero había una señora que lo practicaba. Ujú. Y yo fui donde esa señora y me mandó y me dice, yo ya no te quiero ver enferma, anda que te saquen una muestra de sangre y que te recete a ver qué salen los resultados, ¿no? Y yo fui donde esta señora y me hizo efectivamente la prueba me pinchó el dedo y me dijo ella, no tengo pastillas para adulto, te voy a dar pastillas para niño. Al llegar a tu casa te tomas estas 6 pastillas. 6 pastillas de qué, a saber. ¿No recuerda? No sé. Yo llegué a mi casa y le dije a mi mami, esto y esto. Y me dijo tal persona, y mami me dijo, yo no te quiero ver enferma. Ujú. Así que, ay, mira vos, o te las tomas, o mira qué haces, pero yo enferma, yo ya no te quiero ver. Ok. Entonces yo tomé la decisión de tomarme las pastillas. Me tomé las 6. Y sí, estuve a punto yo pienso, de morirme por la pura misericordia del Señor, que en ese momento yo me levanté y hice un café súper cargado y me lo tomé, porque yo ya estaba empezando a ver Alucina. sí, a ver doble de todo. Y pasó la hora como a las 11 de la noche, por ahí sí, yo recuerdo que me empezó a arder el estómago, el ardor en el estómago ya no lo soportaba porque habían sido 6 pastillas. Sí. Y por pura misericordia del Señor, en ese momento mi mami había cocinado, qué sé yo, plátanos y leche. Y como no había una refrigeradora, ella lo llegó y lo guardó en el cuarto, lo puso en el suelo. Y yo me levanté esa noche y comí de eso. Comí de eso y ya al día siguiente yo no me podía levantar de la cama. Todavía seguía mal. Seguía con el dolor de estómago. Oh. Y después de esto, ese día mami se levantó y fue a preguntarle a la enfermera y le dijo, no, le dijo, esas eran pastillas de adulto. No eran de niño con No eso. eran de niño, eran para adultos. Le dijo, ¿cómo no se murió? Sí. Pero por la misericordia del Señor estoy aquí dándole. Gloria a Dios. Sí, porque de verdad que si Dios no estuviera presente, yo digo, tal vez no hubiera vivido, porque incluso mi mami, o sea, ya no me volvió a poner cuidado, no me puso más atención. Ella me dijo, ¿te las tomas o miras qué haces? Pero yo enferma no te quiero ver. Sí. Lo que sucede es que cuando ya
Dios nos ha marcado como sus hijos, ya nos tiene sellados, ya el propósito de Dios, pase lo que pase, llegue lo que llegue, las enfermedades, Dios tiene un plan, un propósito, ya la marcó, entonces se va a cumplir ese plan, pueden pasar situaciones difíciles, enfermedades, problemas, pero el plan de Dios se va a cumplir. Amén. Sí, eso es así. Y entonces yo, después de eso, estaba yo y me dice un día mi hermano, me dice, ¿te quieres venir para Estados Unidos? Y yo tenía esa perspectiva de que iba a encontrar amor, de que iba a encontrar como esa figura paterna, ¿no? Mis hermanos mayores ya estaban acá. Y yo me vine y me vine con esa ilusión o con ese deseo todavía de querer llenar un vacío. Y cuando yo llegué acá, que fue un proceso, yo los vi a mis hermanos y yo veía en ellos el mismo vacío que yo traía. Y fue muy duro, fue muy triste. Yo creo que fue una de las cosas que a mí me llegó más a... Esa desilusión. Sí, sentir esa desilusión y ver los problemas que se movían alrededor, para mí fue muy duro. Claro. Entonces, y luego aquí este país es más duro aún, Sí. que tienes que desenvolverte con un trabajo. Y yo no lograba desenvolverme. Yo caía en lo mismo, en la misma depresión, en lo mismo de los sueños así. Me acostaba a dormir igual y no podía dormir hasta que el sueño me vencía y luego venía con las pesadillas, problemas en el trabajo, crítica, murmuración, cosas que yo ya venía arrastrando. Y eso hacía de que no me dieran ánimo de levantarme. Yo llegaba a mi trabajo, me levantaba, mi hora de entrar a las 10, que no era temprano. No. Pero yo me despertaba y decía, no tengo ánimo de levantarme, no me voy a levantar. Y no me levantaba. Llegaba a la 1 de la mañana, entonces a la 1 yo, o sea, por obligación decía, yo me tengo que levantar. Porque me sentía como con depresión, decaída totalmente. Y me levantaba y cuando llegaba al trabajo, entonces eran críticas, murmuraciones, me ponían apodos, me decían aquí, me decían allá. Pero llegué una vez también a tomar alcohol, a consumir alcohol, pero ya como para querer huir de tanta cosa, o querer soltar o llenar un vacío. Pero en esa ocasión yo dije no, me causó vergüenza. Yo sentí una vergüenza tan grande y yo dije, nunca más yo lo vuelvo a hacer. Y es increíble, digo yo, porque las cosas que no le agradan a Dios, lo que es el alcohol, drogas o lo que sea, vienen y llegan y te lo ponen así en tu mesa, sin que tú des... De manera fácil. De manera fácil, sin que tú des un solo centavo, sin que tú digas, bueno, yo voy a hacer... No, la gente viene y te pone para que tú consumas, para que para divertirse. Para llenar esa falta, para llenar ese vacío, siempre están esos vicios, como la gente puede caer en eso, por falta de amor, por falta de protección, por falta de seguridad. Y más como se dice, este país es muy difícil, este país es de mucho trabajo, la gente, no hay como mucha unidad familiar, sino que todo el mundo pasa trabajando en sus cosas. Entonces sí, puede caer, y yo sé que mucha gente cae en depresión al venir acá, es un poco duro no encontrar una estabilidad, y más con lo que venía usted arrastrando desde Guatemala con ese vacío, y venir acá y ver que sus hermanos también tienen ese vacío que solo Dios podía llenar, porque no, ni el amor de un esposo, ni el amor de una esposa, ni el amor de los hijos puede llenar el amor que Dios da. Sí, eso es así totalmente. Yo llegué a la etapa, decía yo, ¿cuándo voy a salir de este hoyo? Y yo literalmente veía como ver un invierno que se ven los árboles totalmente secos, sin ninguna hoja, sin vida. Y yo transcurría por las carreteras y yo decía, ¿cuándo voy a salir de este hoyo? Porque me sentía así.
Y llegué al punto en el que yo estaba intenté hacer mi vida, sobresalir así, y no podía. Todo lo que intentaba hacer tenía un final fallido totalmente. Totalmente. Un fracaso. Fracasado totalmente. Por muy buenas que eran las intenciones, por mucho que yo recuerdo, yo venía y me arrodillaba en mi cama y le decía, Señor, hoy voy a hacer esto. Ayúdame. Por mucho que mis intenciones fueran buenas, después de 5 minutos de orar, me levantaba y lo mismo, el mismo resultado, fallido. Llegué al momento de que yo dije, ya mi vida se acabó, aquí se acabó, yo ya no puedo hacer más nada. Yo dije, llegué a lo más bajo de mi vida. Problemas, situaciones difíciles. Yo dije, ya no más. Pero de ahí el Señor envió a alguien para hablarme de Él, para recordarme que Él estaba ahí. Y no es que yo no digo yo asistía a varias iglesias acá, pero por alguna otra razón yo no lo sentía. Es que, como dicen, no es lo mismo oír que vivir. Oí de Cristo, oí de su amor, pero ya cuando uno tiene una experiencia con Él, cuando ya vive un encuentro personal con el Señor, ya la vida desde ahí cambia completamente, porque ya no solo de oídas, sino que ya uno está viviendo el verdadero amor, el consuelo, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Sí, imagínate que mis hermanos a mí me decían, o personas así me decían, búscate un novio, búscate... Sí, me decían, Oh, búscate un novio y me enumeraban tanto, mira, tal cual, este gana 40 la hora. oh, ya le tenía una lista como Sí, de... este otro gana tanto la hora. Y yo decía, y yo me reía entre de mí misma porque yo decía, yo no necesito eso, o sea. Y, y yo venía a veces, y algunas situaciones mis hermanos me invitaban así como a salir, a ir a lugares así como a bailar, Claro, a a discos y cosas. divertirse. Sí, a divertirse. Y para mí era eso, para mí era no le encontraba sentido. Yo ya no le encontraba sentido. Yo llegaba, me paraba y que mirar a todos qué es lo que estaban haciendo, pero yo no encontraba gozo, yo no encontraba satisfacción en eso, de ninguna manera. Y hasta que llegó en una ocasión era el día de mi cumpleaños y, y alguien me dice, vamos, te voy a invitar a la iglesia. Okay. Y yo dije, ¿qué mejor día para ir a la iglesia? El día de su cumpleaños. Que era el día de mi cumpleaños. Okay. Y yo vine y dije, oh, sí, voy a ir. Y vine a la iglesia y yo llegué a la Nueva Jerusalén. Cuando yo entré por esas puertas, yo sentí que esa era mi casa. Yo sentí que había llegado al lugar para el cual, no sé, Dios me había diseñado. Pero yo lo sentí de esa manera. Qué bonito. Sí, fue muy especial lo que el Señor Se hizo. sintió en casa. Sí, yo La primera sentí. vez que vino a la iglesia dijo, aquí es mi Sí. hogar. Yo sentí eso en mi corazón, lo sentí. Yo sentí eso tan bonito, ese recibimiento de parte del Señor. Y a lo cual yo había ido a otras iglesias cristianas también, pero yo no había sentido eso especial que yo sentí cuando llegué. Y empecé a asistir, me bauticé, acepté a Cristo. Cuando yo acepté al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador o me reconcilié, una de las primeras cosas que Dios hizo fue llevarme a la escena cuando yo estaba niña, Sí. cuando yo estaba de 5 años. Yo me vi ahí y vi a mi papá muerto. O sea, fue como una sanidad interior de mi corazón que el Señor hizo, porque yo pude llorar ese día. Tal vez no sé lo que no lloré cuando él murió porque no tenía el entendimiento. Yo lloré esa noche de una manera que mis ojos quedaron hasta morados. Y el Señor hizo una sanidad tan tremenda en mi corazón que yo pude entender de muchas cosas. Para mí se desprendieron muchas cosas ahí. Qué bonito, qué bonita experiencia. Sí, y mira que yo lo hice, esa experiencia me pasó estando parada en una silla. O sea, nadie ministró mi vida en ese momento, solo fue el Señor y yo.
Y de ahí yo continué, empecé a buscar al Señor en ayuno, oración. Yo venía a la iglesia, a la oración. Y de igual manera, cuando yo venía a la iglesia, incluso yo cuando cerraba mis ojos, yo seguía teniendo el mismo problema de mis sueños, de mi temor, de mi miedo. Y yo empecé a leer la Biblia y todo eso. Y le pedí al Señor, ¿verdad? Y venía a la oración. Igual cuando yo cerraba mis ojos, miraba pura oscuridad. Pura oscuridad. Y yo veía cosas, que te digo, imágenes pasaban por mi mente y todo eso. Y me daba miedo. Pero... Y en ese tiempo yo seguía a un predicador, creo que era, en Instagram. Y yo veía que él estaba siendo usado por Dios. Y yo le escribí y le conté cosas así de que mi vida me acontecían. Y me preguntó él si ya estaba asistiendo a una iglesia y me dijo, sí, le dije, yo estoy yendo a una iglesia. Entonces él me dijo, yo voy a orar por ti. Y él me dijo, lo que a ti te pasa es que un espíritu de muerte anda tras tuya. Y no te va a dejar así de tranquila. O sea, no te va a dejar así porque es un espíritu de muerte y lo que quiere es tu alma. Entonces para mí eso me dio más miedo. Sí. Pero no dejé yo de congregarme, no dejé yo de buscar al Señor. Ajá. Y seguí buscando en ayuno, oración. Claro. Y como al año de yo haber reconciliado, yo tuve una experiencia con el Señor. O sea, yo estaba orando como en un día martes de ayuno y recuerdo de que yo estaba como en la tercera banca y yo estaba hablando con el Señor, cosas que solamente yo sabía porque nadie me estaba escuchando. De ahí todos los hermanos estaban en el altar. Y cuando me dicen, y yo estaba en esa comunión con el Señor, cuando yo pude ver que un espacio así se abría en el cielo. Porque de ver todo eso oscuro, cuando yo cerraba mis ojos, pude ver una lucecita que se iba abriendo así, iba entrando, La luz. rompiendo esa oscuridad. Y es bien tremendo porque cuando yo pasé, me dice, hermana, pase, vamos a orar por usted. Y las hermanas oraron por mí, y me dicen, tú estás pidiendo por esto, tú estás pidiendo por esto. Y en realidad era lo que yo le estaba hablando al Señor. Y ya para ahí fue algo que pasó tan sobrenatural para mi vida porque yo prácticamente mi oración fue escuchada delante de Dios. Y ese velo que estaba ahí fue roto totalmente. Esas cadenas que estaban ahí, que todavía venían arrastrando, esos, como se dice, esos temores que todavía no la habían soltado, esas preocupaciones, esa oscuridad que todavía venía, Dios la rompió. Y mira qué tremendo porque no terminó ahí el día ese, Sí. sino que los hermanos empezaron a uno por uno a ir contando su testimonio, ¿verdad? O lo que Dios había hecho en su vida. Entonces cuando llegó mi turno, yo empecé a contar todo lo que yo había pasado, ¿no? Desde niña. Y cuando llegó eso, les conté a ellos y me dicen ellos, ¿no? Ven para acá que vamos a orar por ti porque lo tuyo tiene que ser una oración especial para un rompimiento, para una liberación. Una liberación en tu vida, porque puede ser alguien de tu familia, un ancestro, alguien que haya hecho un pacto satánico y tiene que ser roto. Y hicieron esa oración por mí. Y si ellos vinieron y las hermanas que estaban ahí oraron por mí y yo recibí liberación. Cuando yo me fui para mi casa, en la noche, yo tuve un sueño. Y yo iba caminando por una calle, llegué a una intersección y yo veía mucha gente aglomerada. Y yo veía a esa gente y yo decía, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Por qué hay tanta gente? Yo escuchaba gritos. Y yo me paré a ver y yo dije, ¿qué pasó aquí? Y cuando yo vi una multitud de gente, como entre 5 o 6 personas, llevaban amarrada con cadenas a una persona, a un hombre. Y entonces ese hombre me decía, es mentira
es mentira, Cristo es un mentiroso, Él no ha hecho nada en tu vida. Wow. Y para mí fue eso, yo no lo pude entender al momento, pero entonces yo le dije, mentira, tú eres un mentiroso. Jesucristo murió por mí. Sí, Él sí ha hecho algo por mí. Y yo desperté. En realidad las cadenas que ataban mi vida fueron rotas. A raíz de eso, yo te puedo decir que empecé a sentir una paz, a dormir, De ahí empezó a vivir un cambio completo en su vida. totalmente un cambio en mi vida, que el Señor ha hecho maravillas, puedo decir. Sí, el Señor le liberó de esas cadenas, como usted dice, de esas, a veces, esas prisiones en las que el enemigo quiere meternos, quiere que no salgamos de ahí, de depresiones, de oscuridad, de cosas de que no nos dejan avanzar ni conocer el verdadero amor, ese amor de Dios. Entonces, gloria a Dios, porque llegó el momento para el que Dios la estaba preparando, el que llegó el momento en que Dios dijo, hasta aquí, no más. Y todo eso gracias también a la disposición suya, porque a veces solo queremos que Dios haga las cosas, pero no disponemos de oración, de ayuno, de buscar de Dios, de una iglesia, porque tenemos nosotros que rendir esas áreas y hay cosas que la Biblia dice que no salen si no es con ayuno y con oración. Entonces, es parte de lo que también tenemos que hacer nosotros, orar y ayunar, pedirle a Dios. Sí, y no son áreas tan fáciles de vencer, porque yo digo, ¿cómo es posible un año entero, cada 8 pasar a ayuno, oración y todo eso, para que el Señor obrara, Claro. para que Él pueda hallar a bien si uno realmente es merecedor o no? Ujú. Y como la Biblia dice, este género no sale si no solo es con ayuno y con oración. Entonces hay cosas que sí requieren un sacrificio de nuestro cuerpo, rendir nuestro cuerpo, porque cuando ayunamos lo que estamos haciendo es sacrificando los deseos de nuestro cuerpo, la comida, que a quien no le gusta comer. Entonces sacrificamos áreas de nuestras vidas a través del ayuno, y la oración es la manera de buscar de Dios, de tener una intimidad, un encuentro con Él. Es la única manera más, esa relación, de crear una relación con Dios a través de la oración. Sí, es muy bonito. Yo experimenté lo que era la libertad de sentirme gozosa en el Señor. Yo empecé a pedirle al Señor gozo, Sí. paz. Gloria a Dios, porque ahora se le nota. Sí, ha pasado el tiempo. Ha Sí. pasado el tiempo, son 8 años que ha sido de cambio, de transformación para mi vida, de venir dejando todo lo que ya quedó atrás y darle gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Amén. El Señor ha puesto cosas maravillosas en mi vida, de las cuales en algún momento determinado no he entendido a su totalidad, pero Dios ha sido bueno. Es que así es. Muchas veces mi mami siempre me repetía, a veces tenemos nosotros nuestros propios planes, pero Dios tiene planes mejores. O sea, los planes de Dios son mejores de lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces, Dios nos pasa por procesos. Creo que todo en este mundo vamos a ser procesados para ver de qué estamos hechos. O sea, en la Biblia dice que el oro pasa por fuego. Entonces, para ver la pureza del oro, tiene que estar a altas temperaturas. Entonces, igual nosotros vamos a ser procesados, vamos a pasar por fuego, por situaciones que no nos van a gustar, que van a doler, pero Dios tiene al final el control de todo y todo ayuda bien. Amén. Sí, así es. Yo a raíz de eso he visto, tanto como ha sanado mi corazón, he visto la bendición en mi familia también. Envolver a todo el núcleo familiar, mis hermanos, verlos de diferente manera, porque esa maldición no solamente se rompió en mi vida, se rompió totalmente generacional, o sea, en Claro, toda mi generación. claro, así es. Y bueno, yo puedo decir, Dios ha sido bueno. Amén. Todo el tiempo. Y hay una palabra que es una de las palabras la primer palabra que el Señor me habló a mi corazón, que quisiera compartir, que está en Romanos 10, 9 al 10, que dice,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Amén. Y esa es una de las palabras que el Señor me habló a mi vida, porque muchas veces tratamos como de venir quizá a decir, sí, yo conozco a Dios, sí, yo sé, o sea, todo el mundo cree en Dios, todo el mundo ha escuchado hablar de Dios, pero en realidad muchas veces no conocemos lo que es Dios, no conocemos el amor de Dios, no conocemos la misericordia de Dios. O simplemente no le cedemos a Dios todas las áreas de nuestra vida, Claro. sino que hay áreas que Están quizá ocultas ahí todavía que no están queremos sacar. ocultas o de alguna u otra manera queremos ocultarlas nosotros. Pero la realidad es de que a Dios no se le puede ocultar nada porque Él conoce cómo somos. Claro. Él conoce si le estamos mintiendo o si decimos nosotros allá, si queremos tapar el sol con un dedo. Ujú. Entonces, Dios conoce todo eso. Sí. Y mientras nosotros nos callemos esas partes de lo que Dios ha hecho, es muy, muy difícil que Dios obre. Sí, tenemos que confesar, rendirlas, ponerlas a los pies de Dios y decirle, esto pasa conmigo para que Dios pueda sanar y obrar, como usted dice. Mientras estamos callados, no rendimos esas áreas, no las entregamos a Dios. Y solo Dios puede cambiarlas y quitarlas. Amén, así es. Gracias, hermana, por su testimonio. Gracias por tener la confianza y podernos contar acerca de su vida, acerca de cómo Dios ha obrado y hasta dónde Dios la ha traído. Ahora la hermana tiene un esposo, un hijo, y casi están de la misma edad del mío. Entonces, Dios ha sido bueno y lo que no entendemos en algún momento lo vamos a entender después. Así que ha sido un gusto poder contar con usted, hermana, y de nuevo, muchas gracias por la confianza, por abrirnos su corazón, por compartir y esperamos que haya sido de bendición para todos. La idea de hacer esto es que crezcamos y que a través de los testimonios podamos tener más crecimiento, fortalecernos, porque sé que lo que la hermana le ha pasado a muchas personas nos ha pasado y le sigue pasando hasta cristianos que siguen en depresión y no tienen el valor de decir que están viviendo un momento de depresión. Así que muchas gracias, que el Señor le bendiga, hermana, y la siga bendiciendo y la siga ayudando y fortaleciendo y llevándola hasta donde Dios la tiene que llevar, porque hasta aquí no es, Dios la va a seguir bendiciendo y la va a usar de muchas maneras. Que el Señor les bendiga. Amén.